hablar del tema de la tragedia, que es el motivo de nuestro encuentro de hoy, previamente tenemos que hablar del milagro de Grecia. En realidad, esto fue así, fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Hacia el siglo VII a.C., apareció en Grecia el pensamiento racional, que después fue identificado como filosofía. El primer filósofo fue Tales de Mileto, que prácticamente vivió hacia el siglo VI a.C. Estos pensadores lo que buscaban era las razones racionales, las razones causales, las leyes que hacían que las cosas sucedieran como son. Las leyes que realmente enmarcaban y determinaban cómo era la realidad. Este pensamiento no fue únicamente aplicado a las ciencias o al filosofar, sino que también se plasmó en otras áreas como la política. En el caso de Atenas, que es donde efectivamente nace la tragedia está estrechamente conectada con el mundo de la política. Ustedes pueden ver que el nacimiento, que fue muy vertiginoso, de la tragedia, su ascenso, su plenitud y su declinación, fue siguiendo la misma línea de lo que le pasaba, la misma suerte de lo que ocurría con la ciudad de Atenas. En principio, la ciudad de Atenas tuvo un tirano en el siglo VI a.C., mitad del siglo VI, que se llamaba Pisístrato, que era un tirano que había sido ungido por la voluntad popular, es decir, era un caudillo del pueblo, aunque él, como su origen étnico era un aristócrata, como lo decían los griegos, un eupátrida. Este tirano era un tirano ilustrado. Entonces quería convertir a Atenas en una ciudad luz en Grecia. Sus esfuerzos fueron coronados con el éxito porque por su corte pasaron los grandes poetas de su tiempo, los grandes pensadores, y así que de manera tal que él prácticamente presidió un cambio cultural dentro de lo que fue la Grecia jónica. Entre otras cosas, a él le debemos el haber hecho poner por escrito las dos grandes obras de Homero, que son la Ilíada y la Odisea, donde están plasmados casi todos los mitos antiguos de la época micénica y de la guerra de Troya. De manera que este tirano lo que hizo fue legar a la posteridad dos de las grandes obras de la cultura griega, que fueron las que en realidad educaron al pueblo. Y estas dos obras sirvieron de base a los mitos que después va a desarrollar la tragedia en forma teatral. Por otra parte, Pisístrato también introdujo y alentó el culto a Dionisos, que era un dios de la fertilidad y un dios muy peculiar, por cuanto se decía que era el dios nacido dos veces. Dionisos era el dios del vino también, ustedes recordarán que es el equivalente a Baco, al Baco romano. Entonces, él trajo el culto de Dionisos, que se concretaba en Atenas en fiestas muy populares, muy grandes, muy importantes, que se llamaban las Grandes Dionisas. Y después en otras fiestas adicionales más breves, que eran las Leneas. En estas fiestas, ¿qué se hacía? Se presentaba un concurso de teatro para que fueran representadas obras en honor a este dios. Así el primer trágico que nosotros conocemos o ubicamos se llama Tespis. Tespis fue el primero que escribió una tragedia en el sentido que la conocemos hoy. En consecuencia, data de este periodo de Pisístrato el nacimiento del teatro como un acto religioso, como un culto a Dionisos
que era este dios de la naturaleza, de la floración, de la fertilidad y del vino. Es un dios agrario, del ciclo agrario, muy parecido a lo que ustedes pueden ver en Egipto como Osiris, que es un dios que renace, supera la muerte renaciendo. Bueno, de allí viene el teatro, que en realidad se origina en las canciones que hacían las comparsas que iban a demostrar su adoración al dios, que se llamaban ditirambos. El ditirambo era un coro que venía cantando una canción en homenaje al dios y tenía también un personaje que interpelaba al coro, hablaba con él. Ese personaje se llamaba Hipócrates o Hipócrates, que es de donde viene la palabra hipócrita. ¿Por qué? Porque después, con el andar del tiempo, el actor pasó a ser algo así como el que imita un personaje que él no es. Es decir, hace un personaje que no es un hipócrita. Esto es, en grandes líneas, cómo empieza el teatro, su historia. Pero recién en el siglo V a.C., como yo les conté, con el florecimiento de Atenas empieza el florecimiento del teatro. ¿A quién se debe? Se debe especialmente a un personaje que fue Esquilo, que es muy interesante su historia, porque él sobre todo fue un ciudadano eminente y fue un héroe de las batallas por la libertad que Atenas libró contra el imperio persa. Entre otras cosas, él se ufanaba, y así escribió en su epitafio, que a él se lo conocía por su valor indómito frente a los medos, es decir, los persas, de larga cabellera, así dice en el epitafio. Él se ufanaba de este hecho de haber sido un guerrero de la libertad, que luchó en el año 490 a.C. contra los persas en Maratón. Maratón fue una batalla que fue donde se salvó la libertad de Grecia, que también es un punto muy fuerte de inflexión en la historia del mundo, porque es cuando la libertad se afianza, el concepto de la persona de Grecia y que después va a desarrollar Roma y el cristianismo, se afianza de forma tal que prácticamente el individuo empieza a contar. Y esto también es un tema que tiene que ver con el desarrollo de la democracia en Atenas y en la Grecia jónica. El respeto por la persona y por el individuo era desconocido en la antigüedad. Los persas, por ejemplo, tenían un soberano absoluto, que era una encarnación de la divinidad, frente al cual había que prestarle un acatamiento casi como un dios. Esto desaparece en Grecia, donde en el año 490 ya había una constitución democrática, donde había asambleas, donde se juntaban los ciudadanos a decidir los grandes temas del futuro de su ciudad. Las asambleas se reunían públicamente en una colina que se llama Pnyx, o a veces en el Ágora, que es la plaza pública que queda debajo o muy cerca de la Acrópolis. Entonces, estas asambleas son una cosa inédita en la historia del mundo, aparecen recién en Grecia y en especial en el siglo V. Bueno, Maratón es una batalla donde un puñado de atenienses vence a un ejército numerosísimo de persas. Pero después Esquilo vuelve a luchar 10 años después en otra batalla célebre que se llama Salamina, que es una batalla marítima donde Atenas termina por destruir digamos, lo que era el predominio marítimo de Persia. Ahí el brillante general de los atenienses fue Temístocles. Esta victoria ateniense motivó una tragedia que escribió Esquilo, que se llama Los Persas. Esta tragedia se presentó en el año 472 a.C. y miraba el tema de la victoria de Salamina de los atenienses, no desde el punto de vista ateniense, sino desde el punto de vista de los derrotados. Es decir, Esquilo se ponía en las sandalias de la madre de Jerjes, que era el rey persa, y todo el escenario y
la composición dramática, se la ve desde el punto de vista de los persas. Y la victoria, según Esquilo, no era debida a un general iluminado, sino que en realidad era una victoria que se debía a los dioses. Temístocles ni aparece mencionado en esta obra de teatro. De manera que ustedes miren hacia dónde apuntaba la tragedia griega en ese momento. Un dato curioso es que el coreuta, es decir, el que manejaba el coro de esta representación, era nada menos que el joven Pericles, que después fue el líder que llevó a su plenitud la democracia como forma de gobierno en Atenas. Es decir, el que se ocupó de la mise en scène, de la puesta en escena de esta obra fue Pericles, siendo muy joven. Fue muy interesante porque con este motivo hubo una serie de interacciones, de conversaciones entre Pericles y este personaje que era Esquilo, donde Esquilo le contó sus impresiones sobre los persas porque él había participado prácticamente en todos los combates sustantivos que hubo entre entre los atenienses y los persas. Esquilo sigue escribiendo obras, escribió cerca de 100 tragedias, y todas tienen algún punto especial, algún punto interesante, algún punto de interés por el enfoque, que siempre es distinto a lo que uno ve en cualquier producción literaria anterior. En general, las producciones literarias de la antigüedad eran endógenas. ¿Qué quiere decir? Surgían desde la matriz de la sociedad que había generado el hecho y le explicaba los triunfos o los fracasos, casi nunca explicaban los fracasos, pero sí los triunfos, desde el punto de vista de la comunidad al cual el autor pertenecía. Un caso típico es la batalla de Kadesh, que la tenemos registrada en la historia a través de las crónicas egipcias y de las crónicas de los hititas, donde nos damos con la sorpresa de que en las crónicas de los hititas habrían triunfado. En cambio, en las crónicas egipcias, los egipcios habían triunfado y Ramsés era el héroe de esa batalla. La verdad histórica fue que en realidad parece que habían vencido a los hititas, pero en toda guerra lo primero que muere es la verdad. Antes que el primer soldado, lo que muere es la verdad. En consecuencia, la interpretación de Esquilo de los persas poniéndose del lado de los derrotados es un hecho insólito. Pero esto mismo ocurre con casi todas las tragedias que él escribe. Una cosa interesante de Esquilo es que escribe en realidad trilogías. Es decir, en esa época en el teatro griego se presentaban 3 obras a ser representadas en el mismo día, 3 obras trágicas y una obra que podía ser un drama con alguna intención satírica o una comedia. Entonces Esquilo escribe estas trilogías donde él va con una idea muy clara a señalar que a veces el pecado de un hombre, la culpa de un hombre, se transfiere a su descendencia. Entonces él analiza el caso, por ejemplo, de Edipo, a lo largo de la descendencia de Edipo, hasta que se agota la línea sucesoria de Edipo. Esto lo tenemos en una de las obras de él, que es muy interesante, que son los siete contra Tebas. Es una obra donde prácticamente los hijos de Edipo, que han sido maldecidos por él, uno de ellos gobierna Tebas y el otro intenta recuperar el trono de Tebas. En esa batalla cruenta que se hace por la ciudad, los dos hermanos se matan recíprocamente. Entonces, este es un poco el epílogo de la cuestión. Primero, Edipo tiene todos los padecimientos de su situación, de haber sido de alguna manera maldecido por los dioses, porque él es el que se casa con su madre inocentemente y mata a su padre,
también sin saber que lo era. Hay un altercado entre él y un señor desconocido y él lo asesina a su padre. De manera que esa maldición se va a, después ese incesto va a continuar en la historia a través de las generaciones hasta que muere el último de los descendientes de Edipo. Esta idea tiene que darse así en un ciclo donde el teatro griego, por supuesto, solamente admitía un episodio, una situación por vez. Hay una cantidad de obras de Esquilo que se han perdido. Nosotros solamente hemos conservado 7 obras de él, pero todas ellas son espléndidas, ¿no? Una obra que para nosotros reviste un especial significado es Prometeo encadenado, que era parte también de una trilogía, donde primero es el episodio donde Prometeo, que ama a la humanidad, contrariando a Zeus, que ha decidido eliminarla con un diluvio, primero le da el fuego para que el hombre pueda progresar, le roba el fuego sagrado a los dioses. La segunda tragedia está cuando Zeus lo castiga a Prometeo y lo encadena en una montaña alta del Cáucaso, a padecer una eternidad encadenado, y donde un águila venía cada día a comerle una parte del hígado, que por supuesto el hígado no terminaba nunca porque como era un dios, se volvía a recomponerse, a renacer, se reciclaba. Y la tercera tragedia de este ciclo de 3 obras es el Prometeo liberado, que no se ha conservado, pero que es el momento en que Hércules, descendiente de Io, que aparece en la segunda tragedia, porque siempre hay un nexo de conexión entre las 3 obras, ¿no? Descendiente de Io consigue liberar a Prometeo, con gran satisfacción de todo el mundo. Entonces, Esquilo es el gran dramaturgo, el gran trágico de la época del gran florecimiento de Atenas, después de las victorias que tiene Atenas sobre el imperio persa, que era el imperio más grande y más poderoso de su tiempo. Algo parecido pasó cuando fue la Armada Invencible, allá por el año 1588, muchísimos siglos después, a conquistar Inglaterra por orden de Felipe II. Y Inglaterra, contrariamente a lo que parecía que iba a ocurrir, se resultó vencedora, y la Armada Invencible, gracias a las tormentas y a los hábiles marinos ingleses, triunfó. Esto dio origen a lo que se llamó la comedia isabelina, donde florecieron, por ejemplo, Shakespeare y Marlowe, entre otros autores, hay otros muchos, pero para solamente mencionarle 2. Es decir, el afianzamiento de la identidad, de la potencia y del sistema cultural que estaba en plena génesis, en este caso en Atenas y también en el de Inglaterra, que estaba en génesis por el cambio de religión, se habían vuelto protestantes y iban hacia a buscar una forma democrática, después fue la que resultó con el parlamentarismo inglés. Estas 2 situaciones son paralelas, pero dan a ustedes la idea de esto que yo les decía. El teatro tiene que ver mucho con la situación política. Simplemente para comentarlos algo más, está el tema de la Orestiada, que es también una trilogía, son 3 obras, donde la que nos importa más a nosotros son las Euménides. En esta obra, Oreste, que es el vengador del asesinato de su padre, que es el rey Agamenón del ciclo de Troya, ustedes recordarán que en la guerra de Troya Agamenón fue el que comandó todas las tropas griegas, es asesinado por su esposa al volver de Troya. Entonces Orestes, hijo de Agamenón, es el que venga este crimen. Cuando lo hace, que es la tercera obra de la trilogía, entonces debe huir porque está perseguido por unas diosas que se llamaban Eriñas y que eran las vengadoras. Entonces él llega a Atenas y consigue que un tribunal de derecho humano, armado por Atenea, que es el Areópago,
lo salve y lo declara inocente. Este hecho además muestra una crítica de Esquilo, que era un conservador, frente a lo que estaba pasando. El líder de la democracia extrema de ese momento, que era Efialtes, había disminuido y casi dejado nulas las funciones de este viejo tribunal que, según Esquilo, había sido instituido por Atenea. Entonces él llama la atención al pueblo ateniense a través de esta obra sobre que hay que conservar las instituciones que han dado vida a esta democracia magnífica que se veía florecer en Atenas.